Mis saludos, queridos amigos. Les deseo a todos un feliz y maravilloso año 2024. Ya no nos veíamos desde el año pasado, así que estamos entrando en un nuevo año y esperamos que con la ayuda y la dirección de Dios sea un año lleno de victoria, lleno de gozo, lleno de nuevas cosas interesantes para nuestra vida, desarrollo en la vida espiritual, pero sobre todo un año que nos acerque más a la preparación que debemos tener para cuando Cristo aparezca en gloria, y esperamos sea más pronto de lo que nosotros pensamos. Hoy estamos iniciando un nuevo ciclo. Tal como hemos anunciado, vamos a estar estudiando durante algunas semanas las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es un estudio que creo y considero debe ser para todos importante, porque a la vez que repasamos lo que nosotros creemos, también nos ayuda a compartirlo con los demás. Porque creo que el mundo debe saber cómo pensamos los adventistas del séptimo día en materia de religión o en materia de doctrina. Y una de las cosas importantes que podemos aprender es que nosotros tenemos un fundamento bíblico. O sea, somos fundamentalistas en el hecho de que creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Creemos que todo lo que la Biblia tiene es para nuestra enseñanza y para nuestra admonición, a la vez que nos trae esperanza. Y creemos que la Biblia debe ser aceptada tal como está. No debe mutilarse, no debe quitársele ni añadírsele, porque todo aquel que quita o añade, pues tendrá que enfrentar indudablemente el juicio de Dios. Así que hoy vamos a entrar por el primer tema, que es precisamente acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Pero vamos a decir algunas cosas de manera de introducción antes de entrar en el estudio que nos corresponde para hoy. La Biblia en sí no es un libro monolítico, es un libro que está compuesto por 66 libros entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es lo que hace una pequeña biblioteca. De hecho, la palabra Biblia viene del griego biblos, que quiere decir libros, y es así. Por eso, cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que desde que empezamos en el Génesis, vamos pasando de libro en libro hasta que llegamos finalmente al libro Apocalipsis, que fue escrita por más de 40 autores en un periodo de alrededor de 1600 años. Pero es interesante notar que aunque estos autores, algunos de ellos ni siquiera se conocieron, otros fueron contemporáneos. Sin embargo, la unicidad de mensaje, la autenticidad, a pesar de los diferentes estilos, una línea coherente a lo largo de toda la escritura se mantiene de una forma total y completa. Eso hace ver que no es precisamente el profeta, el escritor bíblico, el autor en sí, sino que la procedencia viene de más alto, viene del mismo Dios. Y vamos a estudiar eso a medida que entramos en el tema. Por otro lado, Dios ha preservado su palabra a lo largo del tiempo. Algunas personas piensan que tal vez, como han pasado tantos años, algunos han modificado, y esa es una de las cosas que algunos dicen. Y en realidad no es así. Él se ha preocupado de que el texto sagrado se mantenga en una forma íntegra. Y uno de los legados que hemos recibido en los últimos tiempos es el descubrimiento de los rollos en el Mar Muerto, en las cavernas de Qumran, donde unos beduinos encontraron allí unas ánforas, unas tinajas, y había muchos rollos del profeta Isaías y otros tantos libros del Antiguo Testamento. Y cuando fueron comparados con los textos que tenemos actualmente, se dieron cuenta de que realmente no ha habido nada en cambios, algún tipo de transformación del pasaje o el sentir, nada en absoluto. O sea que la Biblia se ha mantenido a lo largo del tiempo, a lo largo de las edades, auténtica, tal como fue escrita en su tiempo. La Biblia es la carta, por así decirlo, o el mensaje de Dios al mundo. Por eso debemos estudiarla, siempre tratando de encontrar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Es la forma en que a través de la Biblia podemos escuchar la voz de Dios. Y por eso cuando estudiamos la Biblia siempre debemos hacerlo con oración. Jesús dijo a sus discípulos de que cuando el Espíritu Santo viniera, Él nos conduciría a toda la verdad y Él revelaría la verdad de Dios a nuestra mente.
También Jesús dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Esta es una de las utilidades básicas de la palabra de Dios, hacernos libres del pecado, de la condenación, de la muerte y enseñarnos un camino que es el camino que conduce a la vida eterna, porque como dice el Salmo 119 y 105, lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Así que por eso cuando estudiamos la Biblia debemos tener siempre presente que en ella no encontramos un mensaje de un hombre en sí, sino es el mensaje de Dios para nuestra vida y sobre todo para nuestra salvación. Hoy vamos a entrar en el primer tema, como decíamos, la palabra de Dios, y espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. Así que nos vamos inmediatamente a nuestro tema, la palabra de Dios. Y leemos una síntesis de las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día en la página 11. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación autorizada de las doctrinas y un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Algo muy importante que debo decir es que la Biblia es la palabra de Dios en la historia. O sea, cuando estudiamos la palabra de Dios debemos tener en cuenta el tiempo en que se escribió el texto bíblico, las actitudes, la forma de comportamiento, las cosas que hacían, las costumbres, los hábitos, etcétera. Todo eso estaba relacionado con la época cultural en que ellos vivieron. Y tenemos que ir adecuando todas esas cosas a medida que estudiamos la palabra de Dios. O sea que muchas de las cosas que en aquel entonces se hacían, hoy tal vez no. Muchas formas de proceder de los países orientales no es la forma de proceder de los que vivimos en el occidente. Por lo tanto, tenemos que tener siempre en cuenta la época, la cultura y ciertas condiciones ambientales y sociales de la época en que se escribieron los diferentes libros de la Biblia. Y vamos a tener en cuenta también, cuando estudiamos la palabra de Dios, que muchas cosas aplicables para aquella época, en relación con costumbres, en relación con culturas, tal vez no sean tan aplicables para nosotros hoy. Y pongo un ejemplo. En los escritos de Pablo hay un pasaje donde Pablo dice de que él no permite que ninguna mujer hable en la congregación. Y eso, pues, hoy en día no es aplicable, por lo menos en la mayor parte de los países civilizados. No tengo idea si hay algún lugar en el mundo todavía que eso ocurra, pero sí puedo decir de que en los países civilizados eso no sería posible porque la mujer hoy en día goza de los mismos derechos que también goza el hombre. Por lo tanto, la mujer tiene todas las oportunidades y tiene todo el privilegio de expresarse en público. Las mujeres ocupan cargos gubernamentales inclusive, trabajan a la par que el hombre. Por lo tanto, ya eso no es aplicable en nuestro contexto actual, pero en el tiempo de Pablo era un asunto cultural, por lo tanto, había que tener en cuenta o hay que tener en cuenta eso cuando estudiamos la palabra de Dios. También hay creencias fundamentales. En la página 11 dice que la exclusividad de la Biblia no viene de su influencia política, cultural y social, inigualable, sino de su origen y de los temas que trata. Es la revelación del único Dios hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador del mundo. O sea, esa es la forma en que debemos conceptuar a la palabra de Dios. La Biblia no es, por lo tanto, un manual que trata sobre asuntos éticos, ni tampoco científicos, ni tampoco es un manual de salud, ni todo aquello en lo que querramos pensar que la Biblia es aplicable. Sí, vamos a encontrar en la Biblia conceptos de ciencia, vamos a encontrar en la Biblia conceptos también de salud, vamos a encontrar en la Biblia conceptos culturales también, conceptos tal vez políticos, de ética, pero en sí no conforma un manual de todas esas cosas, sino que la Biblia es en sí un libro que ha sido inspirado por Dios para que podamos conocer lo más esencial de todos,
que es la revelación de Dios al mundo, o sea, su Hijo Jesucristo, como nuestra salvación o el medio para nuestra salvación. La Biblia, por lo tanto, es la forma de la revelación divina. Y vamos a ver algunas formas de la revelación divina antes de entrar directamente en lo que es la palabra de Dios. Existe una revelación que es la revelación general. La revelación general, por ejemplo, en Salmo 19, versículo 1, nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. En otras palabras, la revelación general tiene que ver con todo lo creado. Tal como Pablo decía, también en Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie puede desvirtuar el hecho de que Dios es el creador de este mundo y del universo, porque son precisamente las obras de Dios las que nos muestran la autenticidad de un creador inteligente, omnisapiente, que creó todas las cosas. Esa es la revelación general. Y el mundo quizás podrá pensar, o mucha gente podrá pensar, de que hubo algún proceso evolutivo, pero siempre nos vamos a estrellar contra la realidad que, aunque algunos acepten el proceso evolutivo, que hubo un Big Bang o cualquier otra forma de creación, lo cierto es que tiene que haber un principio de creación. Una sola molécula nada más que haya surgido en el universo tiene que tener un creador. Nada puede surgir por casualidad. Todo tiene que tener un principio y un fundamento, y ese principio y fundamento tiene que ser un ente que sea inteligente. Por lo tanto, no podemos dejar de conceptuar el hecho de que cuando encontramos frente a nosotros las maravillas de la creación, eso nos está hablando indudablemente de que existe un creador, y ese creador es Dios. Esa es la revelación general que nos habla de Dios, que habla a tu mente, a tu inteligencia, de que existe un creador. Ahora bien, está la revelación especial. Y la revelación especial, tal como dice también la palabra, vamos a estudiar primeramente esta segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 19, donde Pedro dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Dice Pedro ahora: también tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En otras palabras, además de la revelación general, tenemos la revelación especial. La revelación especial que nos llega a través de la palabra de Dios. Cristo se reveló al mundo como el enviado de Dios. Él es el inspirador de la palabra. Toda inspiración proviene de Jesús. Él fue el que se comunicó con los profetas. Y esta es la evidencia más clara que tenemos del poder, de la magnificencia, del amor, del carácter divino. Cristo vino a revelar al Padre. Pero además de eso, tenemos también, dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, más permanente, dice también la versión Reina Valera, a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Por qué? Porque la Biblia funciona como una especie de antorcha, como decía el Salmo 119 ya citado, que alumbra el lugar oscuro hasta que finalmente un día el lucero de la mañana nazca en nuestro corazón. En otras palabras, la Biblia tiene el poder de ir esclareciendo la mente, de ir despejando el camino, de ir echando fuera las sombras de la ignorancia, de del escepticismo, hasta que podamos conocer, entender y aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Ese es el propósito fundamental de la Biblia. Claro, en una aplicación más amplia podemos decir que la Biblia es la guía que nos va a mostrar el camino hasta que un día, cuando Jesús venga, podamos estar con él en gloria. Pero en principio,
La Biblia sencillamente es esa lámpara que va alumbrando el camino de tanta gente que está en este mundo buscando la verdad. Y la puede encontrar siempre y cuando permitan que la Biblia, la palabra de Dios, pueda seguir alumbrando ese sendero. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, Pablo añade, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En este pasaje maravilloso, Pablo nos está hablando de esos dos elementos fundamentales de la revelación especial. Nos ha hablado por los profetas. Ahí está la palabra de Dios. Y nos ha hablado también por el Hijo. Es la manifestación suprema de la revelación de Dios al mundo. Por lo tanto, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando estudiamos la Biblia, es interesante poder encontrar en cada página, como dice el precioso himno, la Biblia nos habla de Cristo, la revelación de Dios, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dios, indudablemente, es el autor de las Sagradas Escrituras, como hemos dicho. Uno de los pasajes que así lo muestra es 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una aclaración que hago es que la palabra Biblia no se encuentra en sí en los libros que comprenden el canon sagrado. Vamos a encontrar la escritura, las santas escrituras, palabra de Dios, la profecía, pero la palabra Biblia fue puesta por el elemento humano, por el pensamiento humano, así que nunca la vas a encontrar ahí exactamente. Pedro está diciendo en este pasaje de que la escritura o la profecía de la escritura no es de interpretación privada, o sea, nadie tiene el derecho a interpretar por su propia cuenta lo que la palabra de Dios indica. No, tenemos que buscar un consenso unitario. Tenemos que buscar la inspiración del Espíritu de Dios para poder comprender el mensaje de Dios a través de su palabra. Sencillamente porque no es la Biblia una revelación del pensamiento del hombre. No, la Biblia es la revelación del pensamiento de Dios. Y para poder conocer el pensamiento de Dios, solo puede ser a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, es el único que escudriña lo profundo de Dios. Es por esa razón que hay tantas ideas diversas y tantas complicaciones también de interpretación cuando algunos tratan de interpretar la Biblia mediante un pensamiento humano, mediante interpretación humana o conceptos humanos. Eso nos desvía del propósito de Dios y crea un problema, lagunas mentales y espirituales que devienen finalmente en falsas enseñanzas que confunden a la gente. Por lo tanto, siempre, y es lo más importante, cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que vaciarnos de los preconceptos, tenemos que hacer una limpieza total de quizás prejuicios que tenemos para permitir que sea el Espíritu Santo el que entre y ponga en nuestras mentes la semilla de la verdad en toda su autenticidad y belleza. Solamente así podremos comprender la palabra de Dios y ella será de bendición y de beneficio para nuestra vida. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo primero que Pablo nos dice aquí es que la escritura es inspirada por Dios, pero no dice parte de la escritura. Dice toda la escritura es inspirada por Dios. Tanto los libros que corresponden al Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. Ahora bien, vas a encontrar quizás algunas Biblias, especialmente las Biblias católicas, que tienen algunos libros que no aparecen en el canon sagrado, o sea, no aparecen en la Biblia que le llamamos mayormente Biblia protestante. La sencilla razón de este hecho es porque no se consideran que esos libros sean realmente inspirados. Ahí vas a encontrar el libro de Tobías, de Judí, los 3 libros de Macabeos. Hay varios libros
que son los libros que conocemos con el nombre de deuterocanónicos. O sea, no son libros inspirados por Dios. Algunos de ellos, como los libros de los Macabeos, son libros históricos, pero otros tienen fantasías, tienen ideas alegóricas y cuestiones que no son realmente inspiradas. Cuando tú los lees, te das cuenta que no están a tono con todo el resto de la escritura que sí se consideran fueron inspiradas por Dios. Así que los que son inspirados por Dios son útiles para enseñar y para todas las cosas que menciona aquí este pasaje, porque el propósito es de que el hombre de Dios llegue a ser perfecto. Dios quiere que a través de su palabra podamos ir aquilatando un carácter idóneo para el reino de los cielos. Ese es el propósito de la Biblia. La Biblia tiene un poder transformador increíble. No hay nada que pueda transformar más el corazón del hombre, las actitudes humanas, el comportamiento, pero más aún el corazón que la palabra de Dios. Ningún compendio de estudio, ningún programa de beneficencia, nada puede hacer lo que la palabra de Dios hace. Hay algunos que se han sometido a programas de rehabilitación, pero no han podido conseguir ningún efecto, quizás pasajero, pero de ahí en fuera todo ha seguido igual. Pero la Biblia es la única que tiene ese poder de transformar, porque la Biblia rompe el corazón y entra como una espada de dos filos hasta partir las intenciones y todas las cosas que nos afectan, sacar fuera el pecado y grabar en nuestro carácter el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de la palabra de Dios para nuestra vida. Leo aquí, no son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Una de las cosas que debemos tener también en cuenta cuando estudiamos la palabra de Dios es que muchas veces pensamos de que vamos a encontrar en el lenguaje que aparece en la Biblia el lenguaje de Dios o las palabras de Dios. No, vamos a verlo de esta manera. Dios actuó en su palabra como actuó en la encarnación de Cristo. Cristo es la revelación de Dios al mundo, es Dios hecho carne. Es Dios, por así decirlo, en un envase humano. Quizá la comparación no sea relevante, pero es para que me puedan entender. De la manera en que vimos a Jesús y de que el mundo, de la manera que el mundo vio a Jesús en su tiempo, sencillamente lo que vio fue un hombre. Él se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, porque su apariencia era plenamente humana. Él se identificó con nosotros. Él tomó nuestra naturaleza y se hizo carne y sangre así como sus hermanos, en semejanza de hombre de pecado, pero en realidad no era hombre de pecado porque nunca pecó. Él era santo, era inocente, era sin mancha. Sin embargo, su naturaleza humana le hacía parecer totalmente humano delante de los demás. Y ciertamente tenía ciertas actitudes humanas, como por ejemplo, él tenía sueño, él le daba hambre, él se cansaba. Todas esas son actitudes humanas, pero no había pecado en él. La Biblia es algo parecido. La Biblia es la encarnación de Dios a través del hombre. Nos llega a través del elemento humano. ¿Y qué sucede cuando las cosas divinas pasan a través del elemento humano? Pues sencillamente se impregnan de humanidad. Lo divino es perfecto, lo divino es santo, lo divino es eterno, pero el hombre no. El hombre es imperfecto, el hombre está luchando por alcanzar su santidad, el hombre realmente no vive en la dimensión de Dios. Por lo tanto, puede ocurrir que en muchas cosas, en muchas palabras, expresiones o conceptos, veamos una especie de contradicción en algunos elementos. Por ejemplo, hay un evangelista que dice que eran dos los endemoniados, mientras otro evangelista dice que era uno solo. Y eso nos puede hacer pensar de que hubo un error en Dios. En Dios no hay ningún error, sencillamente es una forma de apreciación de lo que vio uno o de lo que vio el otro. Uno contempló que eran dos porque estaba allí presente. El otro que no estuvo presente hizo más hincapié en el que habló, en el endemoniado que fue sanado por Cristo y fue el que habló con Jesús. Por lo tanto, no dio importancia al otro que se quedó callado. Y así tenemos que ir conceptuando muchas cosas que aparecen en la palabra de Dios que pudieran ser para nosotros un motivo de creer de que hubo error en Dios.
Así que por eso es interesante y es importante esta declaración del Espíritu de Profecía, que no son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con el pensamiento bajo la influencia del Espíritu Santo. Leemos otra declaración también, Mensajes Selectos, tomo 1. La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y de la expresión de Dios. Es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios. Pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras, de lógica, de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, pero no eran su pluma. Así que esto quede claro para poder entender cuando estudiamos la palabra de Dios de que vamos a encontrar ciertas cosas que a veces puedan confundirnos. Por otro lado, hay algunas formas de comunicación divina que fueron usadas para poder hacer llegar al profeta, al escritor bíblico, la revelación de Dios. En Números capítulo 12, versículo 6 leemos, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Estas dos formas fueron las dos formas quizás más comunes de revelación que encontramos en la palabra de Dios, cómo Dios se encontraba con el profeta. En el libro de Daniel vemos que Daniel tuvo visiones y en esas visiones él pudo contemplar hechos, pudo contemplar movimientos políticos, muchas cosas que Dios quiso revelarle a través de visiones. Pero cuando vemos, por ejemplo, la historia de José, encontramos que José tuvo sueños y por eso se le llamó el revelador de los sueños. Así que Dios se comunicaba de diversas maneras. En otras oportunidades Dios enviaba a un ángel directamente para comunicar al profeta el mensaje de Dios. O sea, Dios escogía el método y de esa forma, pues entonces se comunicaba con el profeta. Tengamos en cuenta cuando estudiamos en la Biblia la diversidad de métodos que Dios usa para comunicarse con el ser humano. En nuestro tiempo, el profeta Joel menciona que en los últimos días, capítulo 2, los jóvenes tendrían visiones y los ancianos tendrían sueños. De esa forma, el profeta Joel sostiene que el espíritu de profecía se mantendría a lo largo de la historia hasta el final del tiempo. Por eso también en nuestro tiempo la revelación de Dios sigue funcionando utilizando los dos mismos elementos, o sea, los elementos de la visión y los elementos también de los sueños. Elena White, por ejemplo, tuvo visiones, pero también recibió sueños. Y a través de los sueños, ángeles se le comunicaron o le comunicaron el mensaje de Dios en una forma adecuada y oportuna. Los profetas también reconocieron la procedencia divina de sus mensajes. Ellos sabían de que no hablaban por su propia cuenta, sino que el mensaje que transmitían provenía directamente de Dios. Veamos algunos ejemplos. Jeremías dijo, por ejemplo, en el capítulo 1, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová, que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey Judá, en el año 13º de su reinado. O sea, Jeremías reconocía de que las palabras que él pronunciaba no eran suyas, sino que provenían directamente de Dios. Ezequiel nos dice que vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Joel también decía, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Sí, ahí vemos cómo los profetas no se atribuyeron a ellos mismos la revelación, no se atribuyeron a ellos mismos el mensaje, siempre reconocieron de que procedía directamente de Dios. Y eso es importante, sobre todo cuando nosotros transmitimos el mensaje que Dios nos da a través de su palabra. Nunca debemos nosotros atribuirnos el mérito. Nunca debemos nosotros darnos la gloria del mensaje que transmitimos los predicadores en las plataformas. Nunca debemos asumir una postura arrogante delante de los que nos escuchan cuando predicamos, que el mensaje lo producimos nosotros mismos. No, el mensaje viene de Dios. Cuando preparamos un sermón,
y estudiamos la Biblia con oración y el Señor nos da el mensaje para la iglesia, ese mensaje proviene de Dios. Claro, va a ser transmitido con nuestras propias palabras. El elemento humano va siempre a estar presente, pero ese mensaje proviene de Dios. O sea que en estos tiempos, aunque no se escriban más libros para añadirlos al canon sagrado, no obstante, la inspiración sigue todavía funcionando. Así que tú, hermano predicador o hermana predicadora, cuando presentas el mensaje de Dios, dale gloria a Dios, porque es Dios el que ha obrado a través de ti. Es Dios el que ha hablado a través de ti, aunque seas imperfecto, aunque tu lenguaje no sea el más correcto, aunque tus palabras no sean quizás pulidas al punto de decir expresiones altamente culturales, no importa. El lenguaje puede ser sencillo, el lenguaje puede ser imperfecto, pero aún así, cuando el Espíritu Santo te ha tomado y ha puesto ese mensaje en tu mente, tú te estás transmitiendo el mensaje de Dios al que te escucha. Por eso es importante ponernos en las manos de Dios cada vez que vamos a preparar un sermón, cada vez que vamos a preparar una meditación, ponernos en las manos de Dios en oración. Orar a Dios y pedir, Señor, revélame tu voluntad. Dame el mensaje que tú quieres que yo transmita a mi iglesia. Y el Señor va a obrar de la misma forma que obró a través de los profetas. Déjame decirte que muchos de los sermones que he predicado me han venido a través de un sueño. Dios ha puesto un pasaje a través de un sueño y Dios me ha revelado lo que quiere que yo diga, que Él quiere que yo exprese. Y entonces inmediatamente me he puesto a trabajar de acuerdo al bosquejo que Dios me ha dado a mi mente. Pero eso ocurre única y exclusivamente cuando estamos conectados con Dios y cuando queremos dejar de ser nosotros mismos y lo que buscamos es que sea la palabra de Dios la que sea presentada, que sea el mensaje de Dios el que llegue a la iglesia. Jesús apoyó la autenticidad de las escrituras. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También encontramos en Marcos la siguiente declaración. Jesús les respondió, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos, porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, es decir, el lavamiento de los jarros y de vasos para beber y a muchas otras cosas semejantes. También les dijo, qué bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Jesús le dio relevancia a la palabra de Dios. Jesús autenticó la palabra de Dios con sus palabras, con su vida, con sus enseñanzas. Por lo tanto, así debemos obrar nosotros, como hizo Jesús, para que de esa forma la palabra de Dios pueda ser relevante al mundo en el cual vivimos, un mundo secularizado y que necesita conocer la palabra de Dios. La Biblia es la autoridad. La Biblia tiene autoridad. La Biblia tiene autoridad porque procede de Dios. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso cuando Jesús enseñaba a las multitudes, la gente le hacía caso, la gente le entendía, porque veían que enseñaba no como los escribas, los fariseos, sino porque enseñaba con autoridad. Cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, no es nuestra autoridad la que está prevaleciendo, sino la autoridad de Dios la que se está manifestando. Queridos, toda la sabiduría humana debe estar sujeta a la autoridad de la Escritura. Las verdades bíblicas son la norma por la cual todas las demás ideas deben ser probadas. Al juzgar la palabra de Dios con normas humanas perecederas, es como si tratáramos de medir las estrellas con una vara de medir. La Biblia no debe estar sujeta a las normas humanas. Es superior a toda la sabiduría y literatura humana. Más bien, en vez de juzgar la Biblia, todos seremos juzgados por ella, porque es la norma de carácter y la prueba de toda experiencia y pensamiento. Con este pensamiento también concluimos nuestro estudio acerca de la palabra de Dios. Espero que la Biblia para ti sea algo novedoso este año. Una de las cosas que debemos proponer en nuestros planes y proyectos es estudiar cada día la palabra de Dios. Debemos dejar que Dios nos hable. En un tiempo como este tan convulso, tan lleno de escepticismo,
de ideas retrógradas y otras tantas cosas que nos afectan, debemos permitir que la palabra de Dios refresque nuestra vida, refresque nuestras conciencias, nuestras almas. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos hable a través de la palabra de Dios. Abre la Biblia en tu hogar, con tu familia, tus hijos, con tu esposa. Permite que la voz de Dios pueda hablar la conciencia, que pueda ir limpiando el camino a través de este año de todas las malezas que el diablo está echando para tratar de enturbiar, de destruir, de afectar nuestras vidas. Necesitamos mucho escuchar la voz de Dios y solamente eso es posible cuando cada día nos sumergimos en la palabra de Dios y con oración pedimos que Dios se nos revele en una forma completa y total. Haz de este año una diferencia marcada con el año pasado al permitir que la Biblia te ilumine el sendero y que puedas avanzar preparándote para el encuentro con Jesús. Es mi deseo y mi oración. Dios te bendiga y feliz año nuevo.